Bueno, muy emocionante con momentos, además, la verdad, importantes, ¿no? Hay que decir que ayer durante el día se hablaba de esta comparación, lo habíamos dicho inclusive a la mañana con Bloomberg, que reaparece en el día de ayer con todo esto, y era sustancialmente distinto el sentido de la movilización. En el caso de Bloomberg se pedían leyes, en este caso se pedía además que se aplicaran las leyes que existen. Sí, la de Bloomberg fue una marcha nacida del miedo, la desesperación, y fue una marcha en contra de. La de ayer tuvo otro tono totalmente distinto y en un tiempo donde hay claramente una situación de esperanza. Por eso no fue la marcha de las 200.000 personas. Exacto. En su momento del 2004. De hecho, Bloomberg ayer fue a la marcha, pero no fue uno de los organizadores. Exacto. De la marcha. Exactamente. Lari, ¿qué cosas pedían puntualmente? Estamos con Larisa Serrano, nuestra especialista de estos temas. Hola, Lari. ¿Estuviste ayer en la marcha? Sí, estuvimos en la marcha. También, como vida, supongo, ¿no? Sí, también. También porque veíamos, a ver, además de los organizadores, ¿no? Que eran 12 casos que eran muy conocidos, los conocimos mucho en los medios. En la gente que estaba en la marcha, en todos veías carteles con caras de casos que por ahí no habían trascendido tanto. Las caras de las víctimas, qué impresionante. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, esa era una gran distancia con la marcha de Bloomberg. Acá el eje no estaba puesto en el delincuente, exacto, sino en la víctima, en cómo el Estado no le da bola a la víctima en la Argentina. Sí, también hablemos que cuando se dio la marcha de Bloomberg, que fue esta primera marcha histórica contra la inseguridad, hablábamos de otro momento histórico, ¿no? En el país, otro contexto. Por supuesto. Había 170 secuestros por mes en ese momento. Sí. Era la época de los secuestros express, digamos. Es un momento totalmente distinto. Había un gran descontento con la clase política en general, cosa que ahora no es tan así. Ahora hay una situación distinta. Hay un nuevo gobierno, un gobierno que, de hecho, se escuchaba ayer a los familiares diciendo, por lo menos hay un diálogo, hay un canal de diálogo. ¿Qué cosas puntuales pedían ayer? Bueno, ¿qué están pidiendo? Piden participación de las víctimas en el proceso penal, ¿no? Es algo que venimos escuchando bastante nosotros de estos casos como el de Matías Bañato, por ejemplo, los casos donde hubo violaciones, ¿no? Estos jueces que liberan, puerta giratoria, conceptos de los que venimos hablando últimamente. Que los casos no queden impunes, ¿no? Que se respeten digamos, que se respete cuando dictan prisión preventiva, que no los liberen. Bueno, había pedidos puntuales. Por eso, pedidos puntuales. A ver, que las penas sean efectivas, es decir, que no larguen a los presos antes de tiempo. Eso fue un pedido muy puntual y es una tarea legislativa que se puede revisar. Sí, totalmente. Que haya un listado de causas impunes en la Argentina. Sí, totalmente. Eso es importante. De hecho, ayer Macri, antes de esto, anunció con Germán Garabano, su ministro de Justicia, una nueva plataforma digital donde va a haber incorporación de datos. No sé si es exactamente lo que se pide. Sí, que ayer lo difundimos como el INDEC judicial, ¿no? El INDEC de la justicia. Va a ser, yo no sé bien en qué consiste ese INDEC. A ver. Pero ¿es parecido a lo que piden los familiares de ¿Sí? Hay algo de lo que piden. Hay algo, no exacto. Hay algo de lo que piden, a ver, porque hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Sí. Esto se va a lanzar en noviembre. Sí. Es una base de datos donde la gente va a poder consultar cuáles son los jueces que tienen la mayor cantidad de causas, cuáles son las causas que aún no tienen condena, ¿no? Que es una de las cosas que pedían. Sí. Se van a agrupar todas las causas judiciales y se van a poner a disposición del público en general. De todo el país. Eso es importante destacar, no va a ser solo Capital Federal. Y el nombre de los jueces también, de los magistrados que tienen a cargo esas causas, cosa que es muy importante porque las víctimas también piden que se identifique a aquellos que toman después decisiones de liberar, de acortar, digamos, asociar distintas causas, que sean identificados por la gente con nombre y apellido. Eso claro, y también saber qué juez tiene la mayor cantidad de causas, porque a veces lo que dicen en los juzgados es que están abarrotados de causas, que no pueden dar abasto con todo, entonces ahí se va a ver reflejado, a ver quién tiene tantas causas, quién no las está manejando como corresponde, una manera de transparentar el trabajo, ¿no? Ayer otro de los temas puntuales que pedían era que exista de parte del Estado una asistencia a la víctima. Hoy no existe nada de eso. No. Asistencia a la víctima psicológica y eventualmente monetaria, de acompañamiento del proceso. Legal. Hoy no hay nada. Legal, claro. ¿Por qué? Muy caro. Claro, a ver, cuando el delincuente o el acusado tiene un defensor oficial automáticamente.
para que la víctima tenga una defensoría así de manera gratuita, tiene que demostrar que no tiene prácticamente nada, que no tiene una casa, que no tiene un trabajo. Es muy difícil. Alguien mínimamente un trabajo tiene. Entonces, no tienen asesoría legal gratuita. ¿Hay algún diálogo para que eso ocurra? Sí. ¿Hay alguna propuesta puntual? Sí, vienen hablando. De hecho, hay organizaciones como Usina de Justicia que viene pidiendo hace bastante esto. Y desde el gobierno hubo reuniones con ellos. De hecho, días antes de la marcha hubo llamados también. Ayer mostraron cierta predisposición, digamos, salió el ministro Garabano de la mañana, el secretario de Derechos Humanos también, apoyando la marcha y apoyando los pedidos, ¿no? Bueno, hay que decir que en esto el macrismo intentó comportarse de una manera absolutamente de la vereda de enfrente del kirchnerismo. Desde adentro del gobierno, desde muy temprano intentaron esto. Mostrarse que en realidad estaban acompañando a toda esa gente que iba a empezar a juntarse a la tarde y que esto no era una marcha política. Se decía dentro de las propias oficinas de la Casa Rosada, bueno, esto entendemos que no es una marcha política, entendemos que no es una marcha contra nosotros, entendemos que es una marcha de la gente que está harta de que no se les dé una respuesta en este sentido. Ahora, la pregunta es, ese crédito, ¿hasta cuánto dura? Era lo que se decía, ¿no? Habrá que ver hasta cuándo esto no deja de ser un pedido que involucra directamente a protagonistas de la política. Totalmente. Bueno, y el anuncio del gobierno se dio ayer 2 horas antes de que arrancara la marcha, con total intención, totalmente. ¿Quieren escucharlo a Macri a propósito de eso? A ver qué decía 2 horitas antes con Garabano presentando esta plataforma digital. Y ustedes saben que como presidente fijé 3 objetivos centrales para los próximos años. Pobreza cero, o sea, comprometernos en un camino hacia la reducción sistemática de la pobreza, unir a los argentinos y la lucha contra el narcotráfico. Pero ninguno de estos 3 objetivos son posibles de imaginar con un resultado positivo si no tenemos una justicia fuerte, independiente, transparente y moderna. Que la gente tenga acceso, tenga transparencia sobre lo que sucede. Que nosotros le transmitamos, que entendemos que detrás de cada expediente hay una persona, una angustia, una desesperación, una preocupación. Y en todos los campos. Hoy vemos en los medios de comunicación todo el tiempo los temas de inseguridad, ¿no? Que están relacionados con el mundo penal. Pero también, como también citó Germán, en la búsqueda de trabajo, que es la verdadera solución a la pobreza, tener una justicia laboral que dé certidumbre en la defensa del trabajador, pero también en los equilibrios que generan que haya nuevos trabajadores el día de mañana. Tenemos que dar explicaciones, tenemos que mostrar qué es lo que estamos haciendo, tenemos que mostrar el nivel de compromiso que tenemos todos y no tenemos que tener miedo a ser medidos y evaluados. La Argentina necesita que todos creamos que el proceso de evaluación sistemática nos va a hacer mejor. Desde evaluar lo que pasa en nuestras escuelas, a evaluar los gobiernos, la justicia y todos los campos que hacen al desarrollo de nuestro país. Bueno, ahí estaba Macri, estaba con Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte. La Corte tiene su página cij.com.ar, no es una página web, donde suben algunos fallos judiciales y dan información. Hay que ver de qué se trata esto del INDEC. A mí me cuesta visualizarlo, no entiendo bien cómo se concreta. Cómo cada uno de los juzgados sube las causas en principio penales, ¿no, Lari? Sí, hay que ver, sí, va a ser muy difícil contabilizar todo esto y llevarlo a la práctica. La verdad, a mí también me cuesta imaginar cómo van a hacer para volcarlo en una página. Pero también tiene que ver con esto de modernizar, intentar modernizar el sistema judicial, ¿no? Sí. Digo, hay una intención desde distintos sectores de que esto ocurre y se está trabajando en ello. Hay que ver si, por eso digo, hay que ver si esto es pura intención, ¿no? Y no hay nada de fondo. Sí, también, a ver, otro detalle que va a haber es un reclamo que venían haciendo las chicas del colectivo Ni Una Menos, de saber cuántos femicidios hay y cuántas causas por violencia de género hay. Eso es lo que anunciaron. La verdad es que es muy difícil saber
no tuvimos muchas estadísticas. Recién el año pasado el Observatorio de la Corte, de la Oficina de Violencia Doméstica, sacó el primer informe. Sí, sobre las denuncias concretas recién. Claro. Que no es lo mismo que las causas donde se investigan. Ahora, Lari, femicidios. vos dijiste que esto va a estar listo o disponible supuestamente según el anuncio desde... Noviembre. Es difícil en realidad pensar cómo hasta ahora no hay estadísticas concretas de nada o falta tanto, estamos en octubre. Sí. O si hasta ahora no se pudo o de verdad no había nada de intención y estaba todo así como para ordenar un poco y en un mes lo puedes hacer. O claro, o era demasiado fácil y no lo hacían porque no querían. O esto es una medida con mucha intención y poca realización. Bueno, lo vamos a estar midiendo en noviembre. De todos modos, esto es apenas una parte de lo mucho que se reclama. Me parece que la limitación de las excarcelaciones es un tema. Una de las cosas que yo estuve ayer en la marcha, de la que se hablaba mucho, era de las quejas de los jueces que dicen que no tienen dónde meter a los presos. Y el sistema penitenciario, el sistema carcelario argentino, que es un desastre absoluto. Y los jueces hay algo que dicen que es real. Al que mandamos a la cárcel sale peor. Sí. Claro. Ahí hay una gran deuda de parte del Estado argentino también, ¿no? Sí. Ayer en la marcha se escuchaba el abucheo, ¿no? Cuando hablaban de eso y del rol de las víctimas que no era respetado, ahí era donde la gente se mostraba el mayor rechazo. Sí, yo creo que el momento de mayor aplauso fue cuando se dijo que los condenados tengan cárcel efectiva. Hay mucho enojo con los jueces que liberan antes de tiempo a los presos. Sí, el documento que elaboraron, ¿no? los organizadores de la marcha fue muy concreto y muy claro. Que cumplan las condenas ni un día más ni un día menos, que cumplan la condena que dictan los jueces. Digo esto porque siempre hay, por supuesto, y las encuestas de opinión pública reflejan mucha gente pidiendo pena de muerte y demás. Ayer el colectivo de familiares de las víctimas fue claro en eso. Nada de pena de muerte, con la ley, todo esto se tiene, al delito hay que enfrentarlo con la ley.